Señoras y señores, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Como siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de extensión rural. Les damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy estamos tratando un tema muy importante como son las escuelas de campo en el Perú. Para ello tenemos en línea a la ingeniera Johan Yesenia Ambrosio Ramos. Ella es especialista del SENASA como coordinadora de proyecto de inocuidad Prodesa. Esta noche, como las otras veces que nos ha acompañado en el desarrollo de este tema muy importante, estará con nosotros y voy a dejarle ya en el uso de la palabra para que continúe con la exposición de esta noche. Bienvenido, ingeniera. Le agradezco por esta oportunidad a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y hablar de algo que es muy importante e interesante, que ha venido dando un gran giro a la agricultura, a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar, referido a las escuelas de campo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la exposición para no perder mucho tiempo. El SENASA, desde el año 2006, viene implementando escuelas de campo. Primero empezamos a hacer escuelas de campo en el tema de manejo integrado de plagas, ¿no? Manejo integrado de plagas de papa, de café, de cacao, de plátano, básicamente en el MIP. Luego se implementó un proyecto mirando ya al trabajo completo de la agricultura que tiene que ver con las buenas prácticas agropecuarias, buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias. Esta mirada se ha dado porque en nuestro país normalmente las escuelas de campo se han hecho en muchos lugares, pero no son creadas, no las hemos nosotros creado, ni es una tecnología una metodología que nosotros hayamos implementado como SENASA, no. Estas escuelas de campo fueron creadas en el año de 1989 y no en nuestro país, sino en el Asia. Justamente la idea de crear esta metodología, escuelas de campo, fue una plaga en el cultivo de arroz que estaba generando grandes pérdidas a los agricultores, y agricultores como los nuestros, agricultores de la pequeña agricultura, agricultores que básicamente se dedicaban al cultivo y eran pequeños terrenos, no eran grandes hectáreas, no eran exportadores, entonces eran personas mayores, jóvenes, que tenían sus espacios de terreno. Entonces, la extensión rural siempre ha habido, ¿no? Pero había formas de darla. Antes la extensión rural siempre era, daba la charla y se iba. La diferencia en esta escuela de campo era de que se trabajó entre psicólogos, sociólogos, agrónomos, pedagogos, trabajaron una metodología que iba más allá de solamente hacer charlas o poner en ese tiempo los slides o poner algunas presentaciones. ¿Por qué? Porque no estaba llegando la capacitación o los conocimientos de los agricultores. El agricultor iba a la charla, escuchaba y después se iba y a veces no ponía en práctica en sus predios o en sus chacras lo que iban aprendiendo. Entonces, esta metodología fue creada como una respuesta a la extensión tradicional, donde solamente una persona habla y los demás escuchan y ahí termina todo. Además, también fue una respuesta a la crisis de plaguicidas que ya en ese tiempo con la Revolución Verde se venía dando. Fue una respuesta a tratar de educar de forma diferente a a los agricultores. Fue una respuesta porque tenían que generarse empoderamiento social con los agricultores. Entonces, esta metodología fue estudiada de diferentes formas para responder determinadas necesidades. Y es por eso que ha sido, bueno, igual, ha sido compartida a nivel mundial, validada en muchos lugares y uno de los lugares donde estamos validando y venimos validando ya hace muchos años es en el SENASA. ¿Qué ha generado estas escuelas de campo en ese momento, bajo esa tecnología que se trabajó en esos países? Un aumento de la productividad y obviamente una disminución en el uso de plaguicidas, que es lo que nosotros también tenemos como objetivo en el caso del SENASA, disminuir el uso de plaguicidas. No satanizamos el uso de plaguicidas, sabemos que los plaguicidas, así como los medicamentos que uno toma, un panadol, un paracetamol, un antigripal, son importantes y son básicos. Cuando uno está enfermo, a veces se toma un antigripal para cuidarse, no es malo.
El problema es cuando hacemos un mal uso de esos medicamentos, que nos podemos generar problemas en los riñones, en el hígado, o si los usamos sin una receta médica, ¿no? O sea, a veces nos automedicamos, vamos a la farmacia y le pedimos algún medicamento a lo que creemos que nos está pasando, pero a veces no es así. Entonces, lo mismo pasa con los productos químicos, ¿no? Los productos químicos tienen su razón de ser, cumplen una función en el ciclo productivo de un cultivo, pero primero deben ser evaluados. Alguien tiene que evaluar, alguien tiene que recomendar, alguien que esté preparado. Es por eso que en toda tienda de agroproductos agroveterinarios o agropecuarios debe haber un ingeniero agrónomo dando las pautas. No se vende así por así, tampoco un producto químico, no debería venderse así por así. Entonces, esto es el inicio de las escuelas de campo. Nosotros como SENASA hemos mirado las escuelas de campo para también responder a determinadas necesidades que se van dando en el país, como habíamos hablado, ¿no? El uso indiscriminado de productos químicos, ¿no? ¿Y eso qué genera? Genera contaminación. Contaminación de los suelos, contaminación de las aguas y contaminación por todos los residuos que estos insumos químicos y todos los plásticos en realidad generan en nuestro suelo. Si ustedes pueden ver la imagen de la izquierda, por ejemplo, ahí van a ver envases de productos químicos, pero también van a ver por ahí una cajita de frugos, una botellita por allí, unas bolsas de plástico. Entonces, todo eso genera contaminación. Ustedes saben que los plásticos no se degradan así por así, ¿no? Pasan es más, uno va a morirse y el plástico va a seguir allí, no se va a degradar. Entonces, ¿eso qué va a generar? Genera poco a poco que vaya soltando sus ácidos y vaya malogrando el suelo. En el caso del uso indiscriminado de los plaguicidas, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces llegamos a consumir esos alimentos. No hay un estudio fidedigno que le diga, no, este problema se presenta por el uso indiscriminado. No, en el Perú todavía no se ha hecho, ¿no? No se sabe si realmente qué tan dañino pueda llegar a ser. Pero obviamente, ¿no? Si cuando una persona no respeta el periodo de carencia, ¿qué es el periodo de carencia? Es el periodo donde el agricultor aplica un plaguicida. Por ejemplo, hoy día aplicamos un plaguicida y en el plaguicida indica cuánto tiempo debe esperar para la cosecha. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En la mañana están aplicando, en la tarde están cosechando y al día siguiente están vendiendo. Y es posible que cuando vendan, la ama de casa va al mercado, compra el producto y lo prepara o se lo lleva a la boca, como en el caso de las fresas. Entonces no se respeta ese periodo de carencia que cada producto indica. Es como cuando uno dice, no, tome usted el paracetamol cada 8 horas. Dice, no, mejor no lo tomo cada 8 horas, mejor me lo tomo todo el blister de 10 me lo tomo en una sola toma. No es apropiado, ¿no? Hay una indicación para ello que te dice cómo debes tomarlo. Lo mismo pasa en el caso de los plaguicidas. Hay una indicación que dice primero cómo usarlo y luego cuánto tiempo esperar para que pueda ese efecto del producto químico de evaporarse poco a poco. ¿Y qué también genera contaminación en las aguas? El uso indiscriminado de plaguicidas también genera contaminación en las aguas y obviamente en los suelos. Entonces, eso es lo que se enfrenta ahorita la agricultura en el país, ¿no? Entonces, nosotros teniendo esa mirada, debemos ponernos a pensar que hay un desafío en que el agricultor primero él entienda por qué implementar buenas prácticas agrícolas. Porque uno puede decir, bueno, yo produzco, y al fin y al cabo mi función como agricultor es producir alimentos, esa es mi función, yo debo producir alimentos para yo llevar al mercado. Muy bien, esa es su función. Pero la ley de inocuidad indica que es responsabilidad de los proveedores de alimento, en este caso los agricultores, de respetar todas las normas que aseguren la inocuidad de los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Que el agricultor debe sacar al mercado un producto inocuo, sano, libre de todo tipo de peligros. Esa es su responsabilidad que tiene. Proveer alimentos, sí, pero no solamente proveer por proveer, sino que sea de calidad, que sea inocuo. Es como la ama de casa, la mamá, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros estamos pequeños, su función es prepararnos un alimento que sea bueno, ¿verdad? Pero ¿qué tal si esa mamá dice, no, pero yo tengo que proveer alimento, todos los días le como pollo bróster a mis hijos, todos los días, mañana, tarde, desayuno pollo bróster, almuerzo pollo bróster, cena pollo bróster? ¿Está proveyendo alimento? Claro que sí, pero ¿será un buen alimento para sus hijos?
¿ese será un alimento en realidad? Entonces nos damos cuenta que no solamente es el tema de proveer el alimento, sino es dar lo necesario, darlo de calidad. En este caso, en la agricultura específicamente, alimentos sanos, alimentos inocuos. Esa es la responsabilidad del agricultor. Justamente teniendo en cuenta esa responsabilidad y para reforzarle, ayudarlo, motivarlo, buscar sus puntos críticos en la implementación de estas buenas prácticas, es que el SENASA está implementando, viene implementando ya las escuelas de campo en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias. Porque sabemos que esta metodología ha funcionado en otros países, ha funcionado para nuestros años antes, entonces ahora queremos usarla un poco de forma masiva. ¿Por qué? Porque esta metodología de capacitación es participativa. O sea, el actor principal durante todo este proceso de capacitación es el agricultor. El agricultor está allí permanentemente en contacto con su capacitador, o nosotros a quien lo llamamos el facilitador, permanentemente en comunicación, ida y vuelta. El facilitador pregunta, el agricultor responde. El facilitador propone, el agricultor hace las cosas. Entonces, el tema es de que durante todo el proceso, el facilitador está en constante comunicación con el agricultor. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos 12 sesiones de capacitación. Y aparte de eso, hacemos un seguimiento previo por previo para que la implementación sea de forma mucho más eficiente. Entonces, este es un espacio en que el participante enseña y aprende. No solamente se sienta y escucha y después dice, bueno, gracias, ya me voy. No, durante todo ese proceso se usan herramientas, experimentos, se conducen algún, por ejemplo, el fin de semana me mandaban unas fotos de San Martín de una colega, Liz Cherry, que estaba preparando caldo bordales, caldo sulfocálcico, picando ahí con el agricultor los elementos para hacer su biol. Entonces, ya no es una capacitación simplemente pasiva, donde le decimos, mire que el caldo bordales, esos ingredientes, ya sirve para esto, así debe prepararlo, aplicarlo. O mire que el biol se prepara de esta manera, así, así, ya, ya. No, lo explicamos y lo hacemos de inmediato, ni mañana ni pasado, ese mismo día. Entonces, eso es importante en estas capacitaciones de escuelas de campo, que hay un desarrollo de destrezas, habilidades y un compartir de experiencias y adquirir nuevos conocimientos. Y no solamente el que se fortalece en ese tipo de capacitaciones es el agricultor. Déjenme decirles que en muchos casos los facilitadores de escuelas de campo han aprendido bastante porque el agricultor tiene muchísimo conocimiento, han aprendido mucho de lo que hace el agricultor o de cómo el agricultor se enfrenta a sus problemas. Y a veces hay cosas que uno las va aprendiendo en campo que llegan a ser muy interesantes y enriquecen el conocimiento del facilitador. ¿Se benefician de implementar estas buenas prácticas? Bueno, en primer lugar, el primer eslabón de la cadena, los agricultores y sus familias. Ellos son los primeros que se benefician de esto. Pero no solo ellos, también los consumidores. Y no solo, ¿quiénes son consumidores? Todos. Nosotros somos consumidores. Hoy día, por ejemplo, yo en la mañana me fui a hacer mis compras acá al mercado María Santanita. Ahí compré todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, con un consumidor más al que agradece el gran trabajo de los agricultores, ¿no? Y obviamente toda la población, porque déjenme decirles que la agricultura, por ejemplo, ahorita en nuestro país, donde la minería es un problema y bueno, no se quiere que se implemente, las divisas que están entrando a nuestro país básicamente se están centrando en la agroexportación. ¿Y qué se exporta? Alimentos. Alimentos se exporta. Entonces, la población en general también se beneficia con todo esto. ¿Por qué? Porque la economía del país se va moviendo, llega a ser algo muy importante, que nos queda de acá un tiempo que los agricultores se sigan organizando, sigan trabajando y se puedan juntar y también lleguen a exportar, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestro país unas grandes riquezas biodiversas de, por ejemplo, comer en Corea un mango es un lujo, no solamente los millonarios comen mango, acá nosotros comemos mango, ¿no? Está $1.50, $2 el kilo de mango, ¿no? Gracias a que a los agricultores la palta, en otros países no consumen, no comen mucha palta porque es carísima, nosotros tenemos gracias a que al agricultor, así como esos, hay muchos alimentos, los arándanos, los espárragos, los tomates, todo lo que nosotros tenemos en el mercado, podemos decir que nosotros acá en el país hay pocos alimentos que no tengamos, casi tenemos la mayoría, ¿no? Y son fuente de muy nutricional para para los agricultores, para sus familias, para nosotros, nuestros niños y los adultos mayores. Entonces,
Si es que los alimentos se producen implementando buenas prácticas agrícolas, en todo el proceso de la cadena va a ser mucho más beneficioso para todos. Miramos un poquito más adentro, miremos un poquito más adentro hacia la agricultura familiar. La agricultura familiar es la agricultura donde uno de los ingresos muy importantes de las familias es la agricultura. ¿Qué quiere decir eso? Que papá, mamá, hijos, todos trabajan en la chacra. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá las fotos, que están solitos, no, está toda la familia ahí trabajando, ¿no? Y esta agricultura familiar se dice en los datos que tenemos del censo del año 2012, un poquito atrasado, pero es la última información que tenemos, que el 98, 97% del total de las unidades agropecuarias tiene trabajando agricultura familiar. Imagínense, o sea, del 100% de la agricultura, el 97% es agricultura familiar. Un 3% es la agricultura de exportación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor trabajo de los agricultores de agricultura familiar proveyendo alimentos. Miramos, por ejemplo, el mapa, podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en la selva, solo el 3% es agricultura de exportación. En la sierra, el 1%. Y obviamente en la costa hay más cultivos de exportación, ¿no? Que está la palta, el mango, los arándanos, los espárragos, ¿no? Pero aún así que la costa es una zona agroexportadora, el 93% es agricultura familiar. Entonces nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De la importancia de la agricultura familiar. Es por eso que, miren, ha habido pandemia, ahora estamos en el limón, por ejemplo, hasta hace una semana, acá en Lima llegó a costar 16, 20 soles. Hoy día el limón en el mercado Santa Anita estaba 2.50, 3 soles. Sea, ¿se imaginan cómo es? O sea, ves, la escasez genera especulación, pero luego el agricultor sigue produciendo, el agricultor nunca va a dejar de producir. ¿Por qué? Porque de eso viven, ese es su cotidiano, así como, bueno, tal vez pues, yo trabajo, yo soy ingeniero, trabajo todos los días en el SENASA, otros son abogados, ese es su día, ¿no? Abogados, ingenieros, ese es nuestro día. ¿El agricultor cuál es su día? El agricultura, la chacra, ese es su día a día, de ahí provee sus alimentos. Entonces, cuando un agricultor se enfrenta a problemas como el clima, el tema de las carreteras, genera desabastecimiento, pero él sí va a seguir proveyendo el alimento, va a subir y va a bajar de precio. Entonces tenemos que agradecerle a este 97% de agricultores que tenemos los mercados llenos de alimento. Pero hay algo más que evaluar. Por ejemplo, que el 57% de los agricultores de la agricultura familiar tienen más de 45 años. O sea, imagínense, las chacras actualmente están producidas por personas mayores. Personas mayores. Si ustedes van y conocen campo, cuando ustedes van a campo, van a preguntar, si a mí me ha pasado siempre, le pregunto, ¿y dónde están tus hijos? Dice, no, mi hijo está trabajando, por ejemplo, estuve en Cajamarca, y me dice, está trabajando en Trujillo. ¿Y quién trabaja? No, taxista. ¿Y tu hija trabaja en casa? Entonces, todos los hijos se van a las ciudades grandes a generarse otros ingresos y dejan las chacras. ¿Y quién se queda en las chacras? Los papás y después esas chacras simplemente quedan olvidadas. Ahora, el 41% de este 97% de agricultores complementan sus ingresos con otras actividades. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces por condiciones de clima, de suelo, de mercado, no se puede llegar a tener un precio bueno. Hace unos años hubo un problema con el cultivo de papa, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, que la papa llegó a costar hasta 10 céntimos en chacra. Pero nunca la papa aquí en la capital llegó a costar siquiera 50 céntimos, nunca. Siempre estaba sobre el sol. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces los que ganan en la agricultura llegan a ser los intermediarios, no el propio agricultor. Entonces, esa es una mirada también que nos preocupa mucho. ¿Y saben qué es lo que más a nosotros como SENASA nos ha impactado? Es que solo el 4% de los agricultores de agricultura familiar tienen asistencia técnica. O sea, hay una gran brecha de capacitación que llenar. Imagínense, el 4% llega a tener asistencia técnica. Y es por eso que como SENASA hemos implementado estas escuelas de campo. Porque creemos que el agricultor se merece que haya un ingeniero, un profesional a su lado que lo acompañe en su producción.
Porque si queremos que ellos mejoren su productividad y produzcan alimentos sanos e inocuos, pues tenemos que darles apoyo, ¿no? Porque la agricultura en muchos de nuestros lugares se maneja simplemente por conocimiento ancestral. ¿Qué quiere decir eso? Que el abuelo enseñó al papá, el papá enseñó al hijo, y así, simplemente son conocimientos ancestrales, que son muy importantes, por supuesto que lo son, que son valiosos, lo son. Apreciamos mucho ese conocimiento, pero un apoyo extra siempre es bien recibido. La otra mirada que nosotros le hemos dado es, por ejemplo, lo que hemos tenido en las evaluaciones que hemos venido haciendo de contaminantes. Desde el año 2011 a la fecha se han ido haciendo evaluaciones y si ustedes por no se dan cuenta, en el año 2011 encontramos en el mercado, según la evaluación que hicimos, que más o menos un 40% de los alimentos tenían algunas no conformidades, ¿no? Y en el paso del tiempo han ido bajando. Al 2001 hemos llegado a un 16,8%. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos agricultores han empezado a disminuir el uso de plaguicidas, que son contaminantes en los alimentos. Entonces, las escuelas de campo se han implementado ¿para qué? Para fortalecer, ¿a qué? Las habilidades del agricultor, ¿en base a qué? A que busque su propia información. Las escuelas de campo preparan al agricultor para que él ya no dependa, para que no dependa de un ingeniero, para que no esté diciendo, oye, me pasa esto, hay que buscar a un ingeniero, o que se vaya a la tienda agropecuaria y diga, mire, ¿sabe qué? Tengo mi planta, más o menos está con puntitos negros, o está manchadita, y el de la tienda le diga, tiene tal cosa, aplícale tal cosa sin siquiera haber visto nada, simplemente él le da una recomendación. En cambio, si el agricultor aprende a conocer su cultivo, conocer sus plagas, conocer los síntomas, los signos, con su propia información, puede mejorar sus habilidades para el control de ese tipo de problemas que puede tener. Otra cosa importante también que se desarrolla en las escuelas de campo es que el agricultor empieza a darse cuenta de que lo que hace alrededor de su predio, lo que vaya a hacer en el contorno, o lo que deje de hacer, o lo que mal haga, va a afectar al agroecosistema. Por ejemplo, si él no hace una buena limpieza de su campo después de aplicar un cultivo, un producto químico, no guarda ese envase, o, por ejemplo, tal vez simplemente no respeta el periodo de carencia, o usa mezclas, ¿no? A veces muchos le ponen un fungicida, un herbicida, le ponen a la mochila y arrasan con todos los, bueno, los agentes de control biológico. Entonces, le enseñamos a que entienda que el medio ambiente es una cadena de cosas positivas, de donde él rompe el eslabón, pues puede generarle alguna inconsistencia. Y es por eso que le enseñamos a conocer su agroecosistema, le enseñamos a que evalúe, a que conozca la causa, el efecto y cómo se puede solucionar. Además, también le enseñamos a mejorar sus habilidades para conocer las características del cultivo. Los agricultores normalmente siembran constantemente un cultivo, papa, cebolla, tomate, naranjas, mandarinas, plátanos. Entonces, esa es su constante, siempre es un cultivo, ¿no? Tienen algo más variado por ahí, pero su constante es el mismo cultivo. Entonces, uno diría, no, tantos años sembrando plátano, ya debes saber. No, no suele pasar, no suele pasar. Hasta la mejor ama de casa se le quema el arroz a veces, ¿verdad? Entonces, no siempre suele pasar. Entonces, para eso está nosotros como SENASA, para mejorar, fortalecer esas capacidades que él pueda ya tener en su propio cultivo. Pero hay cosas, hay unos tips, algunas cositas que tal vez él no mira, pero nosotros lo podemos mirar y le podemos recomendar. Estas cosas las hacemos para fortalecer, ¿qué? La confianza del agricultor. La confianza, que tenga confianza en que él puede hacer las cosas según sus conocimientos y que él puede tomar las decisiones no necesariamente esperando que alguien le ayude. Por eso es que las escuelas de campo son muy importantes. ¿Por qué? Porque al agricultor lo empoderan, lo ayudan a ver que él puede tomar decisiones sin necesidad de siempre estar buscando a alguien que lo ayude o que lo guíe. Esa es la importancia de las escuelas de campo. Pero para hacer una escuela de campo partimos de un diagnóstico. Nosotros empezamos una escuela de campo haciendo lo que famosamente le conocemos como DRP, Diagnóstico Rural Participativo. Este diagnóstico rural participativo es el inicio y la llave
para empezar una escuela de campo. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros agarramos y hacemos que el agricultor analice, por ejemplo, primero su plan de cultivo. Analice su plan de cultivo. ¿Qué cultivo tiene? Por ejemplo, empezamos ahorita la escuela de campo en este mes de marzo. Vamos al agricultor y le decimos, señor, en este mes de marzo, ¿qué actividad hace? Y el señor empieza, yo hago esto, y empieza. Y empieza a decirnos qué actividad hace. Y le preguntamos, en esa actividad que usted hace, ¿qué problema tiene? Y nos dice, no tengo ese problema, tengo ese problema. Perfecto. Entonces, una vez que sacamos esa matriz, pasamos a otra matriz. Se llama diagnóstico rural, el diagrama de causas, efectos y alternativas de solución. Aquí es donde, por ejemplo, al agricultor le volvemos a preguntar su problemática, ¿no? En el mes de marzo, ¿qué problema usted tiene? Tal cosa. Y le decimos, ¿cuál cree usted que es la causa de que tenga ese problema? Y el agricultor nos dice lo que él cree que es la causa. Puede que le tenga razón o puede que no, pero nos dice él lo que cree que es la causa. Y le preguntamos, ¿cuál es el efecto que cree que genera ese problema en su predio, en su cultivo, en el espacio? Y él también nos da una idea. Luego de esa idea, nosotros le decimos, ¿y cómo solucionó ese problema antes? ¿Ha tenido ese problema antes? ¿Y cómo lo ha solucionado? Y nos empieza a explicar si lo ha hecho, de qué forma lo ha hecho. Y nosotros le podemos dar algunas propuestas de solución que creemos. Esta es una primera herramienta que usamos para armar lo que a futuro le vamos a llamar la currícula. ¿Por qué? Porque nosotros no llevamos una currícula establecida donde decimos, ya, ¿saben qué, señores? Muy bien, vamos a reunir. Esto es mi plan de capacitación. Voy a primer tema, segundo tema, tercer tema, y muy bien, este es el horario. No. Aquí nos vamos todavía a ciegas. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar. No sabemos cuál es la necesidad del agricultor. Recién la vamos a descubrir. Recién. Entonces, vamos a investigar qué es lo que él necesita. Luego de ello, nosotros hacemos una evaluación. Miren, por ejemplo, les he enseñado acá, ¿no? Esto normalmente está en un color, todo está en un color negro, pero nosotros hacemos un análisis de que, por ejemplo, en nuestro caso, que es las buenas prácticas, qué cosas de los problemas que el agricultor me ha dicho, yo puedo ir evaluando. ¿Qué cosas yo, por ejemplo, podría ir eh, anotando que me podría dar una idea de lo que el agricultor podría necesitar? Entonces, yo necesito marcar, ¿no? Marcar, evidenciar lo que yo podría mostrar al agricultor para que pueda ver el futuro que puede hacer. Por ejemplo, acá en la primera, ¿no? Que se ha marcado, tiene problemas con el tema de los plaguicidas. Acá tiene problemas con la cosecha. ¿Y qué voy a implementar? Buenas prácticas en uso de plaguicidas, buenas prácticas en cosecha, en el manejo del cultivo, en el manejo del agua, en la siembra, etcétera, etcétera. Lo mismo hago con el diagrama de causas-efectos. Lo mismo hago, voy marcando acá, digo, no, mira, acá, entonces tiene problemas de agua, problemas de plagas, en el mes de mayo, no hay lugar donde no tiene problemas de almacenes, tiene problemas en el maíz, no tiene semilla de mala calidad que no consigue, tiene problemas de las gallinas, ¿no? Que entran a sus chacras, no sabemos cuándo es la distancia entre golpe a golpe, se pueden las plantas, entonces, ahí tiene un montón de problemas. Yo acá abajo ya voy marcando qué temas voy tocando de acuerdo a los meses de la importancia. Este es un primer análisis que yo voy a hacer. Y acá en una matriz, voy bajando toda esa información, voy bajando toda la información que yo requiero, básicamente de este DRP. Ahora, una vez que yo tengo esta información, me pongo a pensar y digo, ¿qué cosas más le harán falta al agricultor o qué cosas más no entenderá el agricultor? Y para eso planteo mi prueba de chakra. Como se dan cuenta, por ejemplo, acá a la mano derecha, miren acá, por ejemplo, han hecho su DRP. Acá también se ve cómo están haciendo el DRP los agricultores y van explicando todo su proceso. Yo digo, ¿qué más les faltará? Que yo tal vez no sé, que sepan o no sepan. Y preparo la prueba de chakra. Esta prueba de chakra es una herramienta que nos permite medir los conocimientos del agricultor. Y normalmente la hacemos nosotros en 3 oportunidades o a veces 2. Una al inicio, que nos permite medir el grado de conocimiento para priorizar los temas y contenidos. Esta se hace, por ejemplo, en la segunda sesión, en la primera sesión. Ni bien yo hago mi DRP, inmediatamente después hago mi
pruebas de chakra. Y acá le pongo preguntas sencillas. No es un examen, no es recomendable que ustedes elaboren un examen así en una hoja 4 no, no, no. Lo ideal es que sea en campo, ¿por qué? Porque muchos de los casos van a buscar símiles, van a poner ejemplos en la prueba de chakra. O sea, lo ideal es que se llame, así como dice su nombre, prueba de chakra. Luego de esto también evalúo la prueba de chakra. Aquí están las preguntas y las respuestas que le he dado. Entonces, ahora yo digo, no tenemos una matriz para evaluar esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto sabe? Esta pregunta, por ejemplo, solamente el 47, el 40% sabe. Es el 44. La número 6 también el 44. La número 12 el 36%. La número 14 el 32. La número 16 el 39. Y la número 19, 28. Y esas preguntas concretas relacionadas, lo mismo. Buenas prácticas de usos fertilizantes, agua de riego, instalaciones, cosecha, plaguicidas, trazabilidad y manejo de cultivo. Entonces, con esto yo ya más o menos voy teniendo otra vez mi análisis, ¿no? Digo, ya, acá están todos los temas que han salido del DRP, del plan de cultivo, de causas y efectos, y acá están los temas de la prueba de chakra que el agricultor dice que no maneja. Entonces, ahora yo me siento y digo, y siempre le digo a los chicos con los que capacito, les digo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿No? Mi objetivo es que implemente las buenas prácticas. Genial. Pero el objetivo del agricultor, ¿cuál es? Mejorar su producción. Muy bien. Entonces, yo tengo que trabajar un flujo del cultivo. Pensando en que, por ejemplo, si yo voy a sembrar, no sé, se me ocurre plátano. Ya, yo mi cultivo de plátano, yo quiero que haya una mazorca de plátano que más o menos, no sé, tenga 100 plátanos. Estoy hablando de una locura, ¿no? 100 plátanos, ya. Entonces, ¿qué debo hacer yo, profesional, ingeniero agrónomo, experto, para que la producción llegue a una mazorca de 100 plátanos? Debo hacer una buena selección de hijuelos, tener mi abono, ya no sé, todo lo que yo deba hacer lo hago en el flujo yo le llamo flujo de actividades del cultivo. Todas las actividades que yo como ingeniero agrónomo considero que se debe hacer. Y las amarro con las buenas prácticas. Todo eso lo amarro con lo que el agricultor me dice que sabe o no sabe. Fusiono todo eso y sale la currícula tentativa para esa escuela de campo. No es, hermano, no es que yo haga la currícula, no es que yo tenga un manual donde me da la currícula. Tengo temas, sí, tengo muchos temas de BPA, pero los temas se van a dar en función a la necesidad. No a que yo tengo un plan de cultivo y debo enseñar el tema 1, tema 2, tema 3. No. Según la necesidad del agricultor, voy usando los temas que yo ya más o menos voy manejando en mi currícula. Entonces, no hay un numeral, un numérico para los temas. Simplemente los temas se van abordando según la necesidad del agricultor. Y aquí yo armo mi currícula, tema metodológico y tema técnico. En el tema metodológico, que es muy importante, por ejemplo, les hablaba al principio, al inicio de la exposición, les decía, ¿no? Le enseñamos al agricultor a conocer las buenas prácticas del agroecosistema, ¿no? Cómo las buenas prácticas ayudan a mejorar el ecosistema. Entonces, un tema metodológico que yo debo resaltar en todas las sesiones es el AAE, que le llamamos nosotros, o análisis del ecosistema, donde yo ahí lo voy a hacer analizar al agricultor la importancia que tiene que él se dé cuenta de su interacción con el medio ambiente. El aporte de la ECA. ¿Qué ha aportado a las escuelas de campo en todo este proceso que nosotros hemos ido implementando? Nos hemos dado cuenta que sí realmente ha habido un proceso de fortalecimiento y ampliación de capacidad de los agricultores. Otro día me dio mucho gusto que una de las colegas que trabajaba conmigo en Trujillo, un agricultor le mandó un audio y le dijo, señorita Pamela, gracias. Gracias porque gracias a usted, con los consejos que usted nos ha dado, hemos sacado un buen rendimiento en el cultivo de papa. Hemos mejorado, y no hemos tenido mucha plaga, hemos dejado de aplicar algunos productos químicos. O sea, estas cosas nos hacen pensar de que lo que estamos haciendo está funcionando, que el agricultor ha mejorado, empieza a mejorar, se siente mucho más seguro de hacer sus cosas. Y obviamente también estas escuelas de campo han logrado que el pequeño agricultor pueda llegar a determinados mercados, ¿no? Hay muchos, ya por ejemplo, no sé si ustedes saben que los supermercados, por ejemplo, de Won, y Metro, van a empezar a pedir que los proveedores que les den alimentos sean agricultores que tengan certificado de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, eso van a estar están viendo nichos de mercado diferentes. Y obviamente,
se asegure la calidad de las cosechas, ¿no? A través de tener productos inocuos, ¿no? Hay una gran diferencia entre probar una hortaliza, ¿no? Que tenga implementado el BPA y una hortaliza que pues está llena de productos químicos, ¿no? Entonces hay más confianza. Otro día estábamos en un lugar donde cultivaban fresas y el agricultor nos dice, acá en el Valle del Chillón. Y entonces yo veo pues el cultivo de fresas que era del señor, ¿no? Y yo me acerqué y se veían unas fresas maravillosas, todas rojitas, hermosas, y sí me dio ganas de comerla, pero recordé que allí aplican mucho químico, entonces me aguanté un poquito y el agricultor me dijo, señorita, me dijo, pruébelas, no se preocupen, no están con químico, me dijo, yo las he trabajado como así, como nos han enseñado, o sea, pruébelas con toda la confianza. Pero me lo dijo con tanta seguridad que sí, agarré, arranqué la fresa y me la comí, estaba deliciosa. Entonces, ¿se dan cuenta? El agricultor ya habla de que ellos tienen un producto inocuo, ya entienden el concepto de un producto inocuo. Entonces, eso nos enseña, nos ayuda a ver que estamos generando un pequeño cambio. Y obviamente, la ley indica de que, pues, como les dije hace un inicio, que los proveedores de alimentos deben cumplir las buenas prácticas agrícolas. Es una exigencia de la autoridad sanitaria, ¿no? Y nosotros estamos pensando que estas normas se deben ir cumpliendo. ¿Por qué? Porque todos los peruanos nos merecemos alimentos inocuos y que tengamos la garantía de ir a cualquier mercado del Perú y saber que el alimento que estamos comprando es inocuo y es de calidad. Un poco el recorrido de lo que hemos venido haciendo. Esto, por ejemplo, son imágenes de las escuelas, de los diagnósticos rurales participativos que se han venido haciendo en el paso del año. Por ejemplo, la foto de acá, de mi derecha, de superior derecha, es de San Martín. Esta foto de acá es de la zona de Cusco. Y la foto de acá abajo, la superior derecha, es de Piura, ¿no? Entonces, es lo que íbamos trabajando actualmente. Las cuevas de chakra también, en diferentes lugares, en la selva, en la sierra, bajo diferentes paisajes se han venido implementando las chakra a través de los facilitadores. Luego también lo que les decía, el análisis del ecosistema. Esta es la matriz que nosotros hacemos en el ecosistema, donde se va llenando la información sesión por sesión de lo que se requiere, ¿no? Por ejemplo, acá esta foto es de una zona de costa y de acá abajo es de la zona de Huaraz, en una zona de sierra, donde los participantes, ellos van llenando las matrices, porque ellos saben cómo hacerlo. Se dan cuenta acá, ellos van llenando, cada participante va llenando la información porque ya saben cómo hacerlo. Estas, por ejemplo, son las clases prácticas que ya venimos dando en un lugar donde tú le vas explicando al agricultor cómo se hacen las cosas y después se hace la fase práctica, ¿no? Acá por esas fotos de acá son de Tumbes, donde están hablando acerca de buenas prácticas agrícolas y están preparando un caldo para campo. Otra cosa que se ha trabajado bastante en las escuelas de campo justamente es el uso de protección. El uso de protección personal porque es una de las grandes falencias que hay en campo, ¿no? Imagínense, miren cómo el facilitador ha trabajado todo este material y lo ha presentado para que el agricultor lo entienda, ¿no? ¿Cómo me protejo al momento de aplicar agroquímicos? Y se hace un concurso de preparar los plaguicidas. Entonces, como se pueden dar cuenta, hemos ido trabajando a nivel nacional. Hay fotos, pues esta foto de acá, del centro superior es de Puno, esta otra foto de la parte baja es de Cusco, la foto de la izquierda es de San Martín, la foto de hecho superior es de Ica y la parte derecha inferior es de Huaraz. Entonces, en varios lugares y con un enfoque de género, se ha ido trabajando también. Porque déjenme decirles que las escuelas de Xenasa, si ustedes las miran, por todo lado tenemos facilitadoras y tenemos también participantes, mujeres bastantes, que son normalmente las que ahora batutean el tema de la agricultura. ¿No? Pero también obviamente tenemos el tema de varones, ¿no? Mira acá por ejemplo esa foto izquierda es de Ucayali, de mi constructor Luis de Iberico, la del centro es de Piura, y la de la derecha es de Tumbes. Entonces, en todos lugares se va trabajando las escuelas de campo. Y este es el concurso, por ejemplo, que suelen hacer sobre ropa de protección. Los agricultores implementan sus botiquines en sus predios, como ven, ponen su área de reciclaje, tienen ya su espacio separado de productos químicos y manejan sus insumos de la mejor manera.
los efectos que ha ido habiendo de las escuelas de campo que hemos ido teniendo en el Perú. Nosotros hemos implementado esas escuelas de campo desde hace mucho tiempo y actualmente como misión del SENASA, obviamente, es que nosotros tenemos que tener un sistema sanitario inocuo que pueda ayudar a los actores de la cadena a que puedan proveer de manera confiable, efectiva y eficiente y transparente los productos, ¿no? Qué mejor que ir a un mercado y conseguir los alimentos de la mejor manera. Algo que nos ha ayudado mucho, por ejemplo, es ver el antes, cómo los agricultores antes aplicaban sus productos químicos y cómo lo hacen ahora, ¿no? Es un gran cambio, una gran mirada respecto a lo que se trabajaba antes. Y la parte más bonita, la parte más interesante donde los agricultores se sienten muy bien es en su graduación. Miren, o sea, es tanto el empoderamiento que se va generando con los agricultores que se pueden dar cuenta cómo ellos tienen aquí sus birretes y sus toguitas y o sea, ellos llegan a tener una elevada autoestima y sienten que se gradúan, o sea, en realidad se están graduando y es para ellos una fiesta, es una gran fiesta la de la graduación y en esta fiesta de graduación también ellos van desarrollando, explicando los temas que han aprendido, ¿no? Porque no solamente es que se gradúan, sino que ese mismo día hacen lo que nosotros le llamamos el día de campo, donde van estación por estación y desarrollan lo que han ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, en esta estación, hasta el señor va a presentar cómo se usa su ropa de protección, en la parte inferior derecha, cómo han preparado el biol y ellos ya lo van mostrando su producto en cómo les ha ayudado a preparar el biol y el bocage. Acá, por ejemplo, esta es otra graduación en la zona de Puno. Aquí están los agricultores. No, perdón, este es en Huaraz, me equivoqué. Este es en Huaraz, como los agricultores están presentando acá sus certificados y acá a la mano derecha están haciendo justamente su exposición sobre el manejo y uso de plaguicidas y de equipos de protección en el cultivo. Entonces ellos también hacen su presentación y exponen. Al final de la escuela de campo lo interesante es exponer el trabajo hecho. Esta es otra graduación. Esta graduación es en Ica, donde igual también los agricultores se presentan con orgullosos con sus certificados y a la mano derecha ellos van exponiendo sobre los temas que más les ha gustado. Y en la mayoría de los casos, los temas que siempre ellos exponen y que les ha quedado más grabado es el buen uso de los plaguicidas, ¿no? Cómo deben usar de la mejor manera los plaguicidas. Entonces, otra graduación. Entonces, en Ica, por ejemplo, en Ica, esa es la parte pecuaria, ya porque también tenemos escuelas de campo en la parte pecuaria, y acá también ya la señora está demostrando cómo ella da a su animalito, le da su medicina, ya los preparamos para eso, ¿no? Para que no tengan que estar esperando al veterinario, ellos ya vacunan, ellos hacen muchas cosas cuando terminan la escuela de campo. Entonces, nuevamente, ¿para qué hemos hecho todo esto? Recalcando, como lo dije al principio, hemos hecho todo ese trabajo para que los agricultores y sus familias se sientan más empoderados, para que nosotros los consumidores, pues, estemos consumiendo alimentos sanos y inocuos, y para que la población en general se sienta confiada de tener un alimento sano y de calidad. Lo único que nos queda a nosotros como SENASA es agradecer a cada uno de los agricultores que ha ido implementando las escuelas de campo con nosotros. Esta metodología es una metodología maravillosa, es una metodología que ayuda a llegar realmente a los agricultores a mostrarles la mejor forma de cómo hacer de mejor manera las cosas. Una charla, un entrenamiento de escuelas de campo dura aproximadamente 7 días. Se entrena a los facilitadores de manera presencial durante 7 días y se les enseña cada una de las formas en cómo llegar al agricultor. Desde, por ejemplo, el análisis transaccional, la andragogía, cómo preparar materiales, cómo abordar al agricultor, cómo hacer los diagnósticos, cómo hacer análisis de ecosistema, cómo preparar las cajas para la prueba de chacra, cómo preparar las sesiones, cómo hacer la graduación y cómo enfrentarnos cuando hay agricultores difíciles. Entonces, un entrenamiento de escuelas de campo dura más o menos entre 5 y 7 días, pero al que lo recibe le dura toda la vida. Y eso es lo que han demostrado cada uno de los facilitadores de escuelas de campo del SENASA, que han ido haciendo un trabajo con éxito a nivel nacional. Así que si ustedes quieren en alguna oportunidad tener un curso como estos, pues esto es prepárense para tener 5 días o 7 días de
arduo trabajo, porque esta metodología, la verdad, a quienes lo implementamos, a quienes lo trabajamos y a quienes lo impartimos, realmente es maravilloso. Por mi parte, solamente mostrarles una puntita, un grano de arena en este inmenso trabajo que hemos venido haciendo, y a mí solamente me queda agradecer a cada uno de los chicos, el personal de SENASA que trabaja implementando esto, porque nada de esto podría ser posible si es que ellos no le entregaran alma, vida y corazón a este trabajo, pese a las circunstancias que, por ejemplo, ahorita se pasan, ¿no? Pese a los paros, bloqueos de carreteras, terremotos, inundaciones, pero ellos siguen trabajando. Así que yo aprovecho para hacer mi reconocimiento a todo el personal que trabaja en las escuelas de campo. Por mi parte, muchas gracias y espero que les haya gustado cómo el SENASA implementa las escuelas de campo a nivel nacional, y lo seguiremos haciendo en el marco de los proyectos que podamos tener. Buenas noches conmigo. Muchas gracias, ingeniera. Le agradecemos bastante por este espacio tan importante. De mi parte, quería hacerle un par de preguntas, si fuera muy amable, ingeniera. Por supuesto, dígame. Sí, el primero, en Huaraz seguramente se está haciendo también este tipo de actividades, como usted ya lo ha mostrado en la fotografía, pero ¿cómo podríamos de repente llegar a muchas más comunidades o más productores familiares a través de estas iniciativas de SENASA? Fue preocupante el dato, ¿no? Que usted manifestó que solamente el 4% de los productores familiares cuentan con asistencia técnica, ¿no? Para cerrar esta brecha no solamente es un trabajo del sector público, sino también del sector privado en la que nos tenemos que sumar, y cómo podríamos nosotros buscar el apoyo de SENASA para que lleguen a muchos más lugares. Bueno, mira, nosotros como SENASA, al inicio del proyecto hemos capacitado a los gobiernos subnacionales, a los funcionarios. Bueno, imagino que de la gestión pasada, porque ya imagino que todos han cambiado con estas nuevas gestiones. En el marco del proyecto, nosotros estamos ya terminando el proyecto, este es el último año de proyecto. Es más, nosotros hemos debido terminar el año 2022 el proyecto, pero al ver la necesidad que todavía se ha tenido de escuelas de campo, nos hemos mantenido por un año más, nos estamos manteniendo por un año más. Eh, ahora estamos implementando escuelas de campo, podemos hacer, tal vez los sectores, las zonas que quieran escuelas de campo, las nuevas inscripciones van a empezar en el mes de julio. Desde junio pueden ir mandando sus documentos que quieren las escuelas de campo al SENASA de Ancash, a la ingeniera Nelly Wilkas, que es la directora ejecutiva. A nombre de ella pueden mandar sus solicitudes pidiendo escuelas de campo y, bueno, evaluaremos poder atenderlos. Pero como les digo, nosotros ya estamos cerrando prácticamente el proyecto, y sí, sería interesante, ¿no? Por ejemplo, que los gobiernos subnacionales, tanto los municipales como el regional, o algunas instituciones que manejan el tema de extensión, puedan formar también a sus facilitadores y puedan, escuelas de campo es una metodología abierta, no es una metodología cerrada. Hay muchas instituciones que forman facilitadores en escuelas de campo. Nosotros como SENASA también formamos facilitadores de escuelas de campo, y se hace todo eso en base a convenios, ¿no? Se firman convenios con las municipalidades o los gobiernos subnacionales, y piden a veces que el personal forme un equipo de las municipalidades, y nosotros lo formamos, ¿no? No hay problema. Nosotros como SENASA tenemos todo el know-how y estamos dispuestos a dar toda la capacitación si se requiere y solicita en el marco de un convenio para poder capacitar al personal. Pero eso sí, el tema es de que hay que ponerle ganas a hacer las escuelas de campo, ¿no? Muchas veces nosotros nos hemos enterado que mucha gente dice que es escuelas de campo, pero hacen una charla y dos charlas, y eso no es escuela de campo, por si acaso. Es un ciclo de capacitación, como le digo. Nosotros en nuestro caso ahorita como BPA lo estamos haciendo en solamente 6 meses, pero si lo ideal sería poder hacerlo en todo un ciclo de un cultivo, ¿no? Pero en el marco de llegar a más personas, solo lo hacemos en 6 meses. Pero, por ejemplo, en el caso de las escuelas de campo, cuando yo hacía el tema de papa, lo hacía en 12 meses, teniendo en cuenta desde preparación de terreno hasta almacenamiento y venta. Entonces, es bien amplio ser escuelas de campo, y se puede trabajar de manera muy bonita, e integrada. Así que nada, los lugares donde quieran hacer escuelas de campo, que presenten sus solicitudes a SENASA y los vamos a atender en la manera que podamos. Muchas gracias, ingeniera. Lo que le entendí es que cada gobierno
local podría hacer esta solicitud o tendría que ser la comunidad organizada? Sería la comunidad organizada. Lo que el gobierno local puede hacer es pedir, hacer un convenio con el SENASA para que se puedan implementar, se pueda capacitar al personal de ellos, ¿no? Pero las comunidades sí pueden mandar de frente sus documentos solicitando escuelas de campo. Ah, excelente. Entonces podemos trabajar con la municipalidad de la mano con las comunidades para que también queden ahí los futuros extensionistas. Claro, eso es lo ideal. O sea, lo ideal es de que, por ejemplo, nosotros hemos formado, como te dije, hemos formado personal de las municipalidades el año 2000, el 2020, el año 2019 inclusive, pero por este tema de la pandemia y siempre los cambios que hay en las municipalidades, yo imagino que ese personal ya no está, pero se puede volver a formar, no hay problema respecto a ello. Excelente. Sí, pues le digo esto como una preocupación porque en cada proceso electoral siempre los candidatos hablan de brindaremos asistencia técnica a los productores y cuando quieren aterrizar no cuentan con lo necesario desde presupuesto. Imagínate contratar un técnico pues para cada productor y va a ser difícil. Lo que yo también pensaba es que a través de las escuelas de campo se forme a los mismos productores que ellos van a ser en el futuro, pues sus mismos técnicos, ¿no? Produciendo. Ujú. Entonces, esta sería una gran oportunidad para las comunidades organizadas y qué mejor que las municipalidades pues se sumen y tengan también ahí personal disponible para apoyarlos, porque todo el tiempo tampoco SENASA va a apoyar, ¿no? Entonces, formando extensionistas se hace más sostenible la idea del proyecto. Entonces, le agradezco una vez más, ingeniera, por este espacio. Seguramente van a haber muchas más oportunidades en las que le vamos a ir molestando. El sector agrario es amplio y queremos, ¿no? de alguna manera contribuir en cerrar las brechas, pues, que están siendo bien grandes, ¿no? Así es, perfecto. Yo siempre a disposición de ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniera, muy amable. Hasta luego, nos vemos.